Me quedé congelada cuando los puños de Isen se apretaron. Sus ojos ardían de rabia. ¿Crees que puedes contestarme, Nancy? Siseó. Antes de que pudiera responder, se lanzó hacia mí. Su rostro se retorció de enojo, y cuando levantó ambos puños, los golpeó contra mi estómago, enviando una ola de dolor por todo mi cuerpo. Jadeando por aire, me agarré los costados, impotente, confinada en la cama del hospital. El sabor metálico del miedo llenó mi boca mientras escuchaba pasos apresurados hacia la puerta. ¿Terminaría alguna vez esta pesadilla o era este el momento en que perdería todo? Mi nombre es Nancy, tengo 43 años. Soy ama de casa y madre de una niña de 7 años llamada Lily. Desde afuera, mi vida podría parecer perfecta, casada con Isen, un hombre que una vez me prometió una vida de amor y felicidad, pero las apariencias engañan. Cuando Isen y yo nos conocimos, él era todo lo que yo pensaba que quería, seguro de sí mismo, atento y lleno de encanto. Me cautivó sin esfuerzo. Nos conocimos en una cena con amigos en común, y desde el momento en que nuestras miradas se cruzaron, sentí una chispa que nunca había experimentado antes. Isen parecía perfecto, siempre sabiendo qué decir, haciendo los gestos correctos. En el plazo de un año, ya llevaba su anillo y estaba planeando un futuro que creía sería hermoso. Dejé mi trabajo estable en una empresa de contabilidad para abrazar la vida que Isen imaginó, un hogar tradicional donde yo me centraría en la familia y apoyaría su carrera. Al principio, parecía la decisión correcta. Isen me colmó de afecto, me sorprendió con flores y planeó veladas románticas. Sus promesas de un futuro brillante hacían que cada sacrificio valiera la pena. Pero una vez que terminó la fase de luna de miel, el comportamiento de Isen cambió. El hombre que una vez me adoró se volvió distante. Los elogios fríos se convirtieron en críticas y sus gestos considerados desaparecieron por completo. En lugar de preguntar cómo había ido mi día, comenzó a señalar todo lo que no había hecho para su satisfacción. La casa impecable y las comidas recién cocinadas que antes disfrutaba preparando ahora eran solo expectativas. Y cualquier cosa menos era recibida con su desaprobación. Cada vez que intentaba expresar mis sentimientos, Isen me despedía de plano. Eres una ama de casa, Nancy, decía con una sonrisa satisfecha. No es como si tuvieras una vida difícil. Las palabras me dolían profundamente, pero me tragué el dolor, diciéndome a mí misma que necesitaba mantenerme fuerte por Lily. Mi hija merecía un hogar estable, incluso si tenía que soportar la creciente indiferencia de Isen para proporcionárselo. Con los años, me di cuenta de que el hombre del que me había enamorado ya no estaba. Isen se había convertido en un extraño. Ya no me veía como una compañera, sino como alguien a quien mandar y criticar. Lo que alguna vez creí que era un sueño, se había convertido lentamente en una pesadilla, pero me aferraba a la esperanza de que algún día las cosas pudieran cambiar. La crítica de Isen se volvió una constante en mi vida, una nube oscura que flotaba sobre cada momento. No importaba cuánto esfuerzo pusiera en mantener la casa impecable o en asegurarme de que la cena estuviera lista cuando él entraba por la puerta. Nunca era suficiente. Siempre encontraba algo de que quejarse. Te olvidaste de un lugar en el mostrador, decía mientras dejaba caer su bolso en la mesa de la cocina. Oh, ¿por qué Lily no está lista para irse a la cama todavía? ¿Qué haces todo el día? Sus palabras se sentían como pequeños cortes que erosionaban lentamente mi confianza. Al principio, traté de razonar con él, explicándole cuánto esfuerzo ponía manejando todo, pero mis palabras siempre caían en oídos sordos. Solo estás poniendo excusas, Nancy, respondía. Tienes un trabajo, cuidar esta casa y nuestra familia. ¿Por qué es tan difícil? Los frecuentes cambios de trabajo de Isen solo empeoraban las cosas. Cada vez que llegaba a casa con noticias de que lo habían despedido o había renunciado, culpaba a todos menos a él mismo. Sus jefes eran injustos, sus compañeros de trabajo incompetentes, y sin embargo, de alguna manera lograba convertir esos fracasos en razones por las que yo era la que lo decepcionaba. Se supone que debes hacerme las cosas más fáciles, decía. En cambio, eres solo otro problema con el que tengo que lidiar. A menudo me sentía como si estuviera criando a dos hijos, Lily y Isen, mientras trataba de hacer todo lo posible para que la infancia de Lily fuera feliz y segura. Los estados de ánimo impredecibles de Isen lo convertían en un desafío constante. La criticaba y la regañaba por cosas menores,
como dejar juguetes en el suelo o hablar demasiado fuerte. Me encontraba interviniendo para tratar de protegerla de su dureza. No uses ese tono con ella, le decía con firmeza, solo para que él volviera su ira hacia mí. Tal vez si le enseñaras algo de disciplina, no tendría que hacerlo. Volví a la realidad con el paso de los años. Dejé de intentar discutir. Era agotador y sabía que esto solo empeoraría. En lugar de eso, me concentré en Lily y vertí toda mi energía en darle una sensación de estabilidad y amor, incluso cuando mi propio espíritu, digno de Isen, por otro lado, parecía prosperar con el control. El hombre que una vez había admirado se había convertido en alguien a quien apenas reconocía. Me enfrentaba a un hombre cuyas palabras y acciones me hacían sentir pequeña e invisible, y aún así me quedé por Lily. Me decía a mí misma que con la esperanza de que algún día las cosas pudieran mejorar. Era una tarde típica de martes. Acababa de terminar de hacer las compras. Mi mente estaba preocupada con la larga lista de tareas que me esperaban en casa: preparar la cena, revisar la tarea de Lily y ordenar la cocina. Mientras cruzaba la calle con las bolsas en la mano, nunca vi venir el auto. El chirrido de los neumáticos y el sonido de la bocina fueron las últimas cosas que escuché antes de que todo se volviera negro. Cuando me desperté, estaba en una cama de hospital. Mi cuerpo me dolía e inmovilizaba. Mis 2 piernas estaban enyesadas y cada respiración enviaba un dolor agudo a través de mis costillas. Una enfermera estaba a mi lado, explicándome que un auto me había atropellado a toda velocidad. Mis heridas fueron graves y mi recuperación tardaría meses. Los primeros días me sentí completamente impotente. Las tareas que daba por sentadas, como sentarme, comer o incluso alcanzar un vaso de agua, eran imposibles sin la ayuda de mis padres, Eleanor y Richard, quienes se convirtieron en mis salvavidas. Me visitaban a diario y cuidaban de Lily mientras yo estaba confinada en el hospital. Me trajeron comida, me aseguraron que Lily estaba bien y trataron de levantarme el ánimo con su apoyo constante. Pero Isen no estaba a la vista. Esperaba que corriera a mi lado en cuanto se enteró del accidente, pero en cambio, solo hubo días de silencio. Esos días se convirtieron en semanas, y aún así no venía. Cada vez que se abría la puerta de mi habitación del hospital, esperaba que fuera él, pero nunca lo era. Cuando llegó la tercera semana, Isen finalmente hizo su aparición. Cuando entró en la habitación, su expresión no era de preocupación ni de culpa, era de molestia. Se paró al pie de mi cama con los brazos cruzados y pronunció sus primeras palabras desde el accidente. ¿Tienes idea de la carga que te has convertido? Sus palabras me golpearon más fuerte que el auto que me dejó destrozada en esta cama. Lo miré, tratando de procesar la crueldad de lo que acababa de decir. ¿Cómo podía culparme a mí por esto? ¿Cómo pudo alguien a quien le había dado tanto tratarme así? ¿Qué quieres decir? Las cortantes palabras de Isen resonaron en la estéril habitación del hospital. ¿Tienes idea de la carga que te has convertido?, repitió con su tono frío y desdeñoso. Luché por sentarme, mi cuerpo roto protestando con cada pequeño movimiento, y lo miré con incredulidad. Yo no pedí esto, Isen, dije con voz temblorosa. Yo no elegí ser atropellada por un auto. Él se burló y se acercó, de pie sobre mí como un juez dictando una sentencia. ¿Crees que eso hace la diferencia? Estás aquí acostada sin hacer nada, y ahora se supone que debo manejar todo. No puedo pagar esto. Nancy, tienes que resolverlo. Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras sus palabras me atravesaban. Me doy cuenta de que ni siquiera puedo caminar. Isen, ¿qué esperas que haga? La expresión de Isen se endureció. Vende tus joyas, espetó. Tienes más que suficiente para cubrir este desastre. No voy a desperdiciar ni un centavo más en ti. Me congelé por el shock de su crueldad, silenciándome momentáneamente. ¿Tú eres, en serio?, susurré. Después de todo lo que he hecho por ti, ¿así es como me tratas? Eres mi esposo, Isen. Se supone que debes apoyarme. Apoyarte, él ladró, levantándose. Ahora eres inútil, Nancy. Tengo que seguir con esta familia a mi espalda. Y ni siquiera puedes hacer tu parte. El aire en la habitación se sentía pesado, sofocante, mientras su ira hervía. No podía permanecer en silencio por más tiempo. No he hecho nada más que apoyarte, Isen, le respondí. Dejé mi carrera por ti, crié a nuestra hija y mantuve nuestra casa funcionando.
mientras tú saltabas de un trabajo a otro. Y ahora, cuando más te necesito, ¿me llamas inútil? Su cara se retorció de rabia. ¿Crees que puedes responderme?, gritó, golpeando sus puños en el borde de la cama. No puedes hacer demandas. Me estremecí, pero antes de poder responder, él se lanzó hacia adelante, apretó los puños con fuerza y me golpeó en el estómago con ambas manos. El dolor atravesó mi cuerpo ya roto y me dejó sin aliento. La habitación giró mientras lo intentaba. Para procesar lo que acababa de pasar. ¿Qué estás haciendo? El dolor del ataque de Isen irradiaba a través de mi cuerpo, dejándome sin aliento y agarrándome el estómago. Antes de poder procesar completamente lo que había sucedido, la puerta de mi habitación del hospital se abrió de golpe. Una enfermera y un guardia de seguridad entraron corriendo, con una mezcla de conmoción y determinación en sus rostros. ¿Qué está pasando aquí?, exigió la enfermera, mirando entre Isen y yo. Ella me provocó, gritó Isen defensivamente, con los puños todavía apretados. Ella está arruinando mi vida. El guardia de seguridad no dudó. Señor, retroceda ahora, ordenó, agarrando a Isen por el brazo. Isen se resistió, pero el guardia apretó su agarre. Tienes que irte inmediatamente. Isen se volvió hacia mí una última vez, su rostro pálido de furia. Te arrepentirás de esto, Nancy, siseó. Esto no ha terminado. Mientras el guardia lo escoltaba afuera, sentí una mezcla de miedo y alivio. Mi cuerpo y mi corazón estaban destrozados, pero por primera vez me di cuenta de que no podía permanecer en silencio por más tiempo. La crueldad de Isen había llegado a un punto sin retorno. La enfermera se inclinó sobre mí para revisar mis heridas. ¿Estás bien?, preguntó suavemente, su voz llena de preocupación. Las lágrimas corrieron por mi rostro mientras asentía débilmente. Por favor, sigue así. Lo alejé de mí y susurré que los días que siguieron fueron algunos de los más difíciles de mi vida. Mis padres, Eleanor y Richard, intervinieron por completo para asegurarse de que nunca estuviera sola. Se ocuparon de cada detalle, desde cuidar a Lily hasta hablar con la administración del hospital sobre presentar un informe formal contra Isen. Su apoyo inquebrantable se convirtió en mi ancla en la tormenta. Físicamente me estaba curando, pero las cicatrices emocionales eran más profundas. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Isen parado sobre mí, sus puños levantados con rabia. El recuerdo de su ataque se repetía en mi mente como una pesadilla de la que no podía escapar. A pesar del dolor, sabía que tenía que tomar medidas, no solo por mí, sino también por Lily. Comencé a hablar con una abogada, Amanda, quien me aseguró que Isen sería responsable de sus acciones. Ya has pasado por suficiente, Nancy, me dijo firmemente. Es hora de luchar. De regreso, por primera vez en años, sentí una chispa de esperanza. Ya no estaba simplemente sobreviviendo. Me estaba preparando para tomar el control de mi vida. La decisión de contraatacar no fue fácil, pero era necesaria. El estallido violento de Isen en el hospital lo había dejado claro. Lo que ya sabía es que no podía dejar que él siguiera controlándome o haciéndome daño. Por el bien de Lily y el mío propio, tenía que asegurarme de que enfrentara las consecuencias de sus acciones. Con el apoyo de mis padres, comencé a reunir todo lo que necesitaba para mi caso. Amanda, mi abogada, era una mujer inteligente y decidida que rápidamente se convirtió en mi aliada más fuerte durante nuestra primera reunión. Ella escuchó atentamente mientras le contaba los años de abuso emocional de Isen y el ataque físico en el hospital. Tienes un caso sólido, Nancy, me aseguró Amanda. Con los testimonios del personal del hospital y los registros médicos que documentan tus lesiones, podemos probar sus acciones más allá de cualquier duda. Me dio un renovado sentido de propósito. Trabajé con Amanda para recolectar evidencia, desde las declaraciones de la enfermera hasta las fotos de mis moretones tomadas inmediatamente después del incidente. Mis padres también ayudaron a recopilar documentación que mostraba la negligencia de Isen y su historial de irresponsabilidad financiera. Cada pieza de evidencia pintaba una imagen clara de un hombre que había pasado años derribándome. El proceso legal fue agotador, pero me negué a dar marcha atrás. Isen, por otro lado, trató de intimidarme desde lejos.
Dejó mensajes de voz alternando entre disculpas vacías y amenazas apenas veladas. «Estás arruinando mi vida», dijo en una de sus llamadas. «Si crees que puedes ganar, estás equivocado». No respondí a ninguna de sus llamadas. Amanda me aconsejó que permaneciera en silencio y dejara que la evidencia hablara por sí sola. «No le des la satisfacción de una reacción», me dijo. A medida que se acercaba la fecha del juicio, me sumergí en mi recuperación. La fisioterapia era insoportable, pero cada pequeña victoria, como levantarme por primera vez y dar un solo paso, me recordaba mi fuerza. La risa brillante de Lily y el apoyo inquebrantable de mis padres me mantuvieron en marcha, incluso en los días más difíciles. No solo me estaba preparando para una batalla legal, estaba recuperando mi vida. Por años, Isen me había despojado de mi confianza e independencia. Ahora, estaba decidida a mostrarle a él y a mí misma que era más fuerte de lo que alguna vez imaginó. Llegó el día de la audiencia y sentí una mezcla de nervios y determinación. Vestí un atuendo sencillo pero seguro. Entré a la sala del tribunal con Amanda a mi lado. Mis padres estaban sentados en la galería. Sus sonrisas tranquilizadoras eran una fuente constante de fortaleza. Lily era demasiado joven para comprender la situación y se quedó en casa con una niñera de confianza. Isen ya estaba sentado en la mesa de la defensa. Su actitud, que antes era segura, ahora estaba reemplazada por una visible inquietud. Su abogado susurró en su oído, pero sus ojos seguían moviéndose hacia mí. El hombre que siempre había tratado de dominarme ahora parecía una sombra de sí mismo. Amanda comenzó el caso con un relato claro y preciso de las acciones de Isen, comenzando con la agresión en el hospital. La enfermera y el guardia de seguridad testificaron, detallando el momento en que intervinieron durante el estallido violento de Isen. Sus declaraciones fueron convincentes y pintaron una imagen vívida del ataque. Luego, Amanda presentó los registros médicos que documentaban no solo las lesiones del accidente, sino también los hematomas adicionales causados por los golpes de Isen. Se mostraron fotos de mis heridas y pude sentir el peso de la evidencia asentándose en la sala del tribunal. El abogado de Isen intentó restar importancia al incidente, lo llamó un momento de frustración y argumentó que Isen ya se había disculpado, pero Amanda no estaba dispuesta a aceptarlo. Ella desmanteló metódicamente cada excusa, enfatizando la historia de abuso emocional y negligencia de Isen. «Esto no se trata solo de un incidente», dijo Amanda con voz firme. «Esta es la culminación de años de crueldad, manipulación y violencia. Nancy ha soportado suficiente y es hora de que ella reciba justicia». Cuando Isen subió al estrado, sus intentos de cambiar la llama fueron débiles y poco convincentes. «Ella está exagerando», tartamudeó. «He hecho todo por esta familia y ella es la que está tratando de arruinarme». El interrogatorio de Amanda fue implacable. Ella obligó a Isen a admitir sus fracasos como esposo y padre, dejándolo visiblemente conmocionado. Cuando ella terminó, sus defensas se habían derrumbado por completo. Después de horas de testimonio y deliberación, el juez emitió el veredicto. Isen fue declarado culpable de agresión y abuso doméstico y fue sentenciado a 18 meses en prisión. Además, se me ordenó pagar multas significativas, incluida una compensación por mis gastos médicos. Cuando el mazo golpeó, sentí que se me quitaba un peso de encima. Se había hecho justicia cuando el mazo de la sala del tribunal golpeó, señalando la condena de Isen. Una ola de alivio me invadió. Finalmente, se había hecho justicia. Salí del juzgado con mis padres a mi lado. Su presencia tranquilizadora era un recordatorio constante de que ya no estaba sola en esta lucha. Por primera vez en años, sentí una sensación de libertad. Libertad para construir una vida donde Lily y yo pudiéramos prosperar sin miedo. A las pocas semanas del veredicto, encontré un apartamento acogedor en un vecindario tranquilo. No era grande, pero era todo lo que necesitaba para crear un nuevo comienzo para nosotras. Cada mueble y cada decoración se sentían simbólicos de una vida recuperada. Al mudarnos a nuestro nuevo hogar, me dio un renovado sentido de propósito, y la risa de Lily resonó por las habitaciones, llenando el espacio con esperanza. Decidí cuidar de ella y asegurar nuestro futuro.
Decidí explorar algo nuevo. Una noche, mientras Lily y yo estábamos sentadas viendo videos en línea, una idea surgió en mi mente. ¿Qué pasaría si compartiera mi historia? No solo las luchas, sino la fuerza que se necesitó para superarlas con el apoyo de mis padres. Lancé un canal de YouTube. Comencé publicando videos sobre mi viaje sobreviviendo a un matrimonio abusivo, luchando por la justicia y reconstruyendo una vida desde cero. Mi objetivo no era solo compartir mi experiencia, sino ofrecer esperanza a otros que pudieran estar pasando por luchas similares. Hablé sobre la resiliencia, el cuidado personal y la búsqueda de alegría en las pequeñas victorias. Para mi sorpresa, la gente comenzó a conectarse con mi contenido casi de inmediato. En pocos meses, mi canal creció rápidamente y los espectadores dejaron comentarios sinceros, compartiendo sus propias historias y agradeciéndome por inspirarlos. Las marcas se acercaron para colaborar y los ingresos que comencé a generar desde mi canal superaron mis expectativas. Por primera vez en años, me sentí financieramente independiente. El éxito del canal me permitió no solo asegurar el futuro de Lily, sino también perseguir sueños que había enterrado hacía tiempo. Comencé a ahorrar para su educación y a planificar viajes divertidos para nosotras, creando recuerdos que esperaba que ella atesorara por siempre. Nuestro pequeño apartamento se convirtió en un refugio de alegría y risas todas las noches, mientras Lily y yo cocinábamos la cena juntas o nos sentábamos en el sofá a ver sus programas favoritos. Sentí una inmensa gratitud por la vida que habíamos reconstruido. Ya no era la mujer que Isen había tratado de romper. Ahora era más fuerte, más sabia y más feliz. Con Lily a mi lado, sabía que nuestro futuro era brillante, ¿verdad? Muchas gracias por ver y apoyar mi canal. Si te gustó la historia y la encontraste inspiradora, no olvides darle me gusta a este video. Tu apoyo me motiva a compartir más historias como esta. Comenta abajo. Me encantaría saber tus pensamientos y conectar contigo. ¿Has enfrentado desafíos como estos o conoces a alguien que los haya vivido? Iniciemos una conversación. Suscríbete a mi canal para no perderte más historias inspiradoras, lecciones de vida y consejos para navegar tiempos difíciles. Pulsa el icono de la campana para mantenerte actualizado con cada nuevo video. Tu apoyo significa el mundo para mí. Juntos podemos construir una comunidad de fuerza, esperanza y positividad. Gracias por ser parte de este viaje. Nos vemos en el próximo video.